Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto espacio abierto para el aprendizaje, el cual corresponde, pues bueno, con el segundo de la semana 2. Y pues bueno, en esta estamos abordando el módulo 5, en este caso la unidad 2, argumentos y diálogos argumentativos. Y pues bueno, antes de iniciar, pues bueno, recordarles las reglas de comunicación virtual, también conocidas como reglas de etiqueta, las cuales pues recordarán que su cumplimiento es muy importante, sobre todo para la interacción que tenemos a través de este medio, que es la plataforma de Prep en línea CEP y como otros medios aledaños a ella, como es la mensajería y el correo electrónico también por el cual podemos establecer comunicación. En ese sentido, pues bueno, no solamente recordar los medios de comunicación, sino cómo expresarnos a través de ellos, que siempre es manejando un ámbito de respeto, saludándonos, presentándonos y pues bueno, en ese sentido, dando nuestros datos de identificación, ¿sale? También hay que respetar la postura de nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos, siempre, en todo caso, manifestar nuestros argumentos o puntos de manera argumentada por los cuales no podríamos o no compartimos su opinión, que esto es parte también fundamental de nuestro módulo. En el ámbito de la comunicación, pues bueno, evitar los errores ortográficos, no difundir información ajena en los foros, no escribir solo con mayúsculas y pues evitar la inclusión de imágenes, dado que estas, pues no, bueno, aunque se pueden poner en foros o en mensajes, pues estos dificultan en gran medida la comunicación clara. También evitar el uso de modismos y abreviaturas, ya que esto también puede dar pauta para malos entendidos. Y pues una de las cosas que estaremos trabajando, sobre todo en este módulo, es la cuestión de la responsabilidad de derechos, que es cómo nosotros hacemos uso de información que está en otras fuentes de información. En el caso, pues bueno, lo que nosotros estamos investigando, cómo integramos esa información a nuestros documentos o ensayos o investigaciones, ¿sale? Entonces siempre hay que dar cuenta, no solamente poniendo los enlaces, sino haciendo la debida referencia a través precisamente de todos los elementos que constituyen la ficha bibliográfica, como son el autor, el título de la publicación, etcétera, ¿sale? Bueno, la sesión pasada de este espacio estuvimos revisando la actividad número 3 que refería precisamente a la realización de un texto argumentativo. Eh, Trataré de no ser repetitivo al respecto, sino más bien enfocarme a si tienen ustedes alguna duda, pregunta de cómo se realiza o de los elementos que se están solicitando en la actividad para pues, tratar de ayudarlos a comprender en qué consiste y cómo disipar esa duda. Si tienen algún comentario, pregunta al respecto, con toda confianza. ¿Ya hicieron su actividad? Alejandra, Héctor, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Ninguna duda, profesor. No hay ninguna duda. ¿Seguro? Bueno, pues nada más voy a recordar entonces a grandes rasgos en qué consiste realizar esta actividad. Pues bueno, se nos pide elegir una temática relacionada con la legalización de las drogas. Eh, eh, Dentro de esta temática debemos escoger al menos dos disciplinas desde las que se quiera abordar este tema. En este caso debe de ser precisamente
primero, pues bueno, debemos elegir la temática, después acopiar. Cuando decimos acopiar es tener el documento o los documentos que pueden ser escritos o pueden ser audiovisuales, a través de los cuales nosotros, en su análisis, su lectura, podamos obtener datos e información que vayan a ser base para nuestra argumentación dentro del texto que vamos a desarrollar, ¿sale? Anteriormente nosotros teníamos que ir a las bibliotecas, hoy en día pues tenemos el acceso a Internet y pues bueno, Google no es Internet, sin embargo una de las principales plataformas a través de las cuales nosotros podemos o regularmente accedemos a cierta información es a través de Google, sin embargo tenemos muchos otros repositorios, metabuscadores, a través de los cuales nosotros podemos encontrar información confiable que nos permita precisamente fundamentar, solidificar nuestros argumentos respecto a algún tema que nosotros queramos trabajar. En ese sentido, pues bueno, yo les pongo aquí algunas imágenes que sintetizan en sus iconos, en sus logos, las plataformas que nos permiten precisamente hacer esas búsquedas. En la parte derecha inferior podemos encontrar pues la mayoría de ellos, una serie de organismos que ya están disponibles en Internet, a través de los cuales nosotros podemos encontrar artículos de investigación, avances de investigación respecto a temas que se están generando en este momento en centros de investigación, universidades o de manera independiente por ciertos investigadores. Entonces, si bien ustedes pueden tener algunas otras fuentes de información, pueden ser ya escritas o que tengan en su biblioteca de su casa, pues también podemos agregarles estas otras fuentes que están disponibles en Internet. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues hay que hacer dentro de la evaluación de las actividades, no es algo evaluable, sino que está implícito el hecho de que nosotros, cuando nosotros elaboramos el trabajo que se nos está solicitando, nosotros debimos de haber realizado una técnica de registro de información. No solamente consiste en el hecho de que nosotros vayamos a Internet y leamos lo que hay en Internet, sino que a lo que leamos tengamos que hacerle una operación, hacerle algo a eso que leímos, y a eso se refieren las técnicas de registro de información. Es decir, a eso que nosotros hemos leído, a esa información que nosotros hemos recuperado, debemos de aplicarle alguna de estas técnicas, las cuales nos dan o se nos listan como técnica de registro textual, en la cual nosotros no solo, leemos, pero también de eso que leemos podemos extraer ciertos extractos del texto, pero en función de esto para argumentar. Son datos que nos van a permitir argumentar, dar prueba de que nosotros o nuestros argumentos tienen bases, tienen sustento, y en ese sentido, pues los escritos o los documentos audiovisuales a través de los cuales estamos nosotros revisando permitirían precisamente su fundamentación. ¿Sale? Tenemos la técnica de registro textual, que en términos concretos refiere al hecho de extraer información literal de un texto, pero si ustedes se dan cuenta, pues siempre hay que mencionar qué apartado o cuál es el extracto que se obtiene, y también la página, junto con su información bibliográfica. Esto nos sirve de manera intermedia precisamente para posteriormente con esta información, ahora sí, elaborar el escrito que nos está solicitando la actividad. Tenemos la técnica de registro de resumen. Estas técnicas que se los estoy comentando a continuación, yo les comentaba que en al inicio de la semana se les dan una serie de recursos en el foro de novedades. Yo les pido que pues cuando iniciemos la semana o cuando ustedes estén cerca de ingresar, bueno, más bien ya cercanos a hacer sus actividades, revisen los recursos que se les ponen aquí. La tutora y pues en mi caso yo también constantemente les estamos publicando recursos que les permiten precisamente a facilitar la elaboración de sus actividades. No es por cargarlos de información, sino porque la intención de esto es que ustedes tengan recursos para que les facilite hacer las actividades. En ese sentido, aquí al menos yo me gustaría que para esta actividad, si es que ya la hicieron o están en proceso de hacerla, revisaran uno que se llama intertextualidad, que en términos muy concretos
nos dice o nos refiere precisamente cómo debemos proceder en la elaboración de textos escritos. Y en ese sentido, pues bueno, también cómo nosotros lo que estamos haciendo en este módulo, que es la argumentación, el hecho de cómo un escrito o la información de un escrito yo la puedo integrar en mi texto precisamente para fundamentar lo que estoy o lo que yo estoy diciendo en base a él o cómo lo que se establece en ese texto fundamenta mi argumentación o mi postura respecto al tema. Entonces, es muy importante revisar este tipo de recursos, sobre todo porque nos tipifica, por un lado, pues bueno, cómo se da esta acción de la intertextualidad, que refiere al hecho de integrar un elemento con otro, ¿sale? Y que nos permite precisamente ir componiendo y construyendo nuestros textos. ¿Vale? Entonces, este recurso yo se lo recomiendo, es un recurso muy accesible que nos permite precisamente entender eso, esta cuestión de la cita textual. Hay otro recurso que se llama paráfrasis, el cual también nos habla acerca de 3 operaciones que nosotros podemos realizar antes de integrarlas a nuestro texto, que puede ser el resumen, la paráfrasis o bien la cita textual. En ella, si no sabemos cómo se realiza un resumen, podemos nosotros identificar qué es, en qué consiste y algunos ejemplos. También existen ejercicios o nos pone la posibilidad de hacer estos ejercicios para que nosotros podamos precisamente ir identificando cómo nosotros haríamos o extraeríamos un resumen de una fuente de información. Lo mismo una paráfrasis o cómo se dan, cuáles son los modelos o las estructuras de paráfrasis, qué son, cuándo se usan y cómo se hacen, así como los ejemplos que tenemos de ellas. ¿Sale? Y finalmente las citas textuales, entender que la cita textual siempre, siempre, siempre es una extracción de un texto que se integra en otro. ¿Sale? El cual nosotros precisamente les agregamos precisamente su referencia bibliográfica. Si no le agregamos una referencia bibliográfica o no señalizamos, ya sea con comillas o con sacarlo de párrafo, se nos va a acusar de plagio porque estaríamos no dando crédito y no dar crédito es igual a, en este contexto, a robar. Entonces, es muy importante que nosotros, pues bueno, revisemos este tipo de ejercicios sencillos, claros y prácticos que nos permiten identificar cómo se integra información de un texto a otro, ya sea cuando son textos o extractos menores a 40 palabras, que son las citas cortas, y cuando son textos largos o más de 40 palabras, que se realizan bueno, se identifican con una serie de elementos visuales que nosotros en este caso podemos identificar, donde la cita se saca de párrafo, se reduce el tamaño de letra y visualmente se identifica que en el texto eso que se está visualizando así es un extracto que corresponde a otro texto. Al final también hay que integrar la referencia bibliográfica, la cual precisamente nos dice de dónde se sacó esa información. ¿Sale? Recuerden que para ello nosotros también tenemos nuestro manual de citación de Prepa en línea CEP, lo cual es muy importante que nosotros lo revisemos, o si no lo hemos memorizado, no hay tanto problema, pero saber que lo tenemos a nuestra disposición para identificar la forma a través de la cual nosotros debemos recuperar la información de la fuente de información y hacérsela saber a nuestro lector. En este caso, nuestro manual de de citas y referencias está elaborado y basado en función del sistema de citación Chicago. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, nos podría ayudar a identificar que hay una serie de reglas, de esquemas a través de los cuales se realiza esta forma de citar e integrar las referencias de un texto en el otro. ¿Vale? Regresamos a la presentación. Entonces, pues bueno, tenemos una serie de operaciones a través de las cuales nosotros podemos ir rescatando e integrando información en nuestro texto, de la paráfrasis, el comentario, la síntesis. Ustedes se fijan, toda operación que nosotros hagamos en nuestro texto que esté sustentada en el análisis de información, debemos de dar cuenta de dónde se extrajo esa información. ¿Sale? Yo les pongo aquí imágenes
pues de constructores, porque en este caso ustedes serían constructores de textos y pues el hecho de leer previamente información y analizarla sería como tener el material para construir sus propios textos. ¿Vale? Bien, y en ese sentido también les comentaba la sesión pasada de que esto es muy importante, no solamente ir respondiendo lo que se nos solicita en cada una de las actividades, de manera puntual. En el caso de aquí, pues bueno, se nos solicita realizar precisamente un texto. Este texto, pues bueno, tiene una estructura. Se recomienda precisamente que este texto tenga introducción, desarrollo y conclusión. Sobre todo aquí es importante que en el desarrollo se muestre la postura que ustedes tienen ante el tema y cuáles son los argumentos que, dados desde las disciplinas que ustedes investigaron, pueda fundamentarse su postura. ¿Sale? Y finalmente, pues la conclusión. También hay que dar cuenta de la técnica de investigación y las técnicas dentro de la investigación documental que ustedes utilizaron precisamente para la elaboración de su texto. También se les pide integrar un archivo de audio a través de un enlace de la nube. Es muy importante que ustedes precisamente puedan, pues si tienen alguna duda de cómo se inserta, pues me lo comenten, es muy sencillo. Sin embargo, aquí lo que hay que considerar es que no hay que hacer un resumen de su ensayo. Lo que se les está solicitando es que ustedes puedan dar respuesta a cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. Si ustedes grabaron un audio, pero no dieron respuesta a esa pregunta, pues eso disminuye su calificación. Entonces, hay que tener cuidado también en el cumplimiento de cada una de las solicitudes para que pues nosotros podamos obtener la máxima calificación. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda o comentario, con todo gusto podemos abordar. ¿No? Bueno, pasamos entonces ahora a abordar lo que es precisamente o va a ser este, la, la actividad número 4, que es participar en un debate. Pues bueno, en términos generales, lo que podemos preguntarnos o la pregunta que puede guiar esta breve exposición o abordaje del tema es, bueno, ¿para qué debatir o para qué debatimos? ¿Para convencer o para ganar? En ese sentido, pues bueno, habrá que recuperar el sentido original de la palabra debatir o debate, que se origina en la palabra controversia, que significa discusión. Y una discusión no siempre es una pelea o es sinónimo de pelea. Una discusión implica dar cuenta de las posturas que existen alrededor de un tema o de una problemática. En ese sentido, pues la intención de presenciar o solicitar un debate al respecto es que se expongan o se pongan sobre la mesa los argumentos que nos permitirán tomar decisiones, ¿sí? Respecto al tema o la problemática abordada. Por eso es muy importante, ustedes verán aquí la relación de lo que estamos nosotros trabajando en el módulo, tanto la argumentación como por el otro lado las diversas disciplinas. O sea, una disciplina puede tener argumentos a favor o en contra de determinado tema, pero pues si los contrastamos con otros argumentos de otras disciplinas o de otras perspectivas, esto puede enriquecer el conocimiento y la magnitud o la complejidad de lo que intentamos decidir. Y no porque se trata de que no decidamos, sino al contrario, sino decidir desde teniendo el mejor conocimiento acerca del tema y por ello que nosotros tengamos que investigar y saber lo que saben las personas que se dedican a esto, al conocimiento, a la investigación, etcétera. ¿Sale? Bien.
Hay algunas otras formas de que, bueno, espectacularmente, que nos gusta cuando la gente se pelea o discute. Algunos son deportes y otros son espectáculos, pero pues nos gusta ver el enfrentamiento. Sin embargo, ya en términos sociales y académicos, tiene un provecho que nosotros veamos o sepamos lo que saben las personas que se dedican a esto o que tienen un conocimiento científico al respecto. Y es ahí pues donde pues nos interesa a nosotros, no solamente porque estén estudiando la preparatoria, sino porque tiene una razón de ser en nuestra sociedad. O sea, el hecho de que haya científicos, porque ellos pues no solamente su vida la han dedicado a la ciencia, sino que nos pueden aportar información al respecto. Muchos de ellos, ustedes se darán cuenta, a veces argumentan desde su propio interés, pero muchos otros pondrán de antemano el interés de la ciencia o del conocimiento que se ha obtenido precisamente para saber qué decisiones se pueden tomar al respecto. Tenemos aquí algunas imágenes. La imagen que les pongo en la parte superior derecha es de una discusión que se dio a principios del siglo XX, que es acerca de la existencia pues, de Dios. Otra acerca del cambio climático, que es la que está en medio, en la parte izquierda, y en la parte final, pues bueno, tal vez las imágenes o los iconos que aparecen ahí les resulten familiares, dado que, pues bueno, este es un fotograma de una imagen del debate presidencial o de uno de los debates presidenciales que se dieron antes bueno, de que comenzara este periodo que ahora tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en este sentido, pues habrá que recordar que el debate pues tiene ya sus años y se implementó sobre todo como una forma a través de la cual pues se tomaban decisiones políticas y sociales. De tal manera que pues a veces en esa discusión pues se jugaba pues no solamente los intereses, sino también las decisiones que implicaban, ¿no? O sea, una serie de leyes o de principios que iban a regir a toda una población. Entonces, es muy importante este tipo de, pues no solamente de saber qué es el debate, sino el hecho de cómo se estructura y, bueno, cuáles también son sus elementos que deben de llevarse a cabo. Pues bueno, el debate es el resultado de un acto de comunicación en que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas, exponiendo sus argumentos e ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. El intermediario deberá llevar a un acuerdo fijo, lo que evitará una discusión sin fin. Este acuerdo fijo es relativo, sino más bien los elementos que se pueden recuperar de los argumentos expuestos por cada una de las partes. Consiste en un intercambio organizado y argumentado de ideas, puede darse entre dos o más personas, cuenta con un moderador, este elemento es importante, no solamente, o sea, al menos debe de haber dos posturas, puede haber más, pero debe de haber alguien que modere, que medie entre las diversas posturas. La confrontación argumental se da con base a una serie previamente acordada de reglas y normas. Suele haber un público, es importante que haya un público, pero no es esencial. El debate, de hecho, ustedes tal vez cuando han discutido en algunas otras etapas de su formación educativa, pues sus compañeros estaban ahí, pero si tú puedes tener un debate con alguna otra persona, pero para que haya un verdadero debate, pues debe de haber un mediador, una persona que diga, pues hasta aquí hoy, o estos son los elementos más valiosos de sus argumentaciones, ¿sale? Bueno, entonces un debate especialmente en el ámbito académico suele tener un inicio, el cuerpo desarrollo del debate y finalmente una conclusión. ¿Para qué debatir? Pues bueno, en ese contexto, debatir les permitiría activar procesos cognitivos porque pone a prueba lo que sabemos al respecto de algo, ¿sí? Y precisamente el hecho de poner a prueba lo que sabemos implica por qué sabemos o por qué sostenemos aquello que nosotros solemos poner o fundamentar nuestras posturas. Entonces, si no sabemos respecto a un tema, pues nos van a mandar a la lona, nos van a mandar a investigar y por eso es muy importante que en ese sentido veamos cuál es la importancia, pues no de saberlo todo, pero sí que para discutir un tema hay que saberlo y bien recurrir a los que saben, sobre todo porque a partir de ellos obtenemos las herramientas para defender la postura o exponer los argumentos que creemos que son los más competentes al respecto.
¿vale? Permite el desarrollo de competencias que requieren pensamiento crítico y lógico, trabajo en equipo, uso de recursos del lenguaje y de la comunicación no verbal. Prepara a los estudiantes para enfrentar ya la defensa argumentada de ideas y planteamientos, ya que deben seleccionar información desde diversas fuentes fiables y aplicarlas en la estructuración de una argumentación. Bueno, pues en ese sentido, la actividad número 4, pues consiste en ver un video primero. En ese video, que se llama precisamente A favor y en contra, es un debate acerca de la legalización de la marihuana en México que se dio hace algunos años, en el 2016, y que en este caso en él se exponen principalmente dos posturas, una a favor de la legalización de la marihuana y otra en contra de la legalización de la marihuana. Nos pide como pregunta detonadora que cuál es tu postura al respecto de cuáles son tus argumentos. Sin embargo, antes de manifestar tu postura, lo primero que debes de hacer es, uno, identificar dentro del video cuál es uno de los argumentos a favor de la legalización de las drogas. Dos, cuál es precisamente un argumento en contra. Ahora sí, en la tercera participación, debes precisamente de exponer cuál es tu postura y en el día 4 de la postura, cuál debate una postura contraria a la tuya. Es importante que todo esto debe de ser en el margen o bajo los criterios de la argumentación. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos dar las razones o las fuentes que nos permiten exponer las fuentes y la información que vienen esas fuentes que nos permite tener dicha postura. Responde a la réplica que hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos y finalmente genera una conclusión. ¿Sale? Bueno, un ejemplo, aquí nada más para ejemplificar o que tengan esto en consideración, sino para este foro, para posteriores foros, pues no se trata solamente de decir si uno le parece bien o le parece mal, sino la postura, pues es eso, yo estoy a favor de la legalización de las drogas, es un ejemplo, pero a pesar de ello, pues no solamente te dice si estás a favor, sino por qué razones permiten que tú estés a favor o en contra de la legalización, en este caso de las drogas, en este caso de la marihuana. Y yo pongo un ejemplo, dice, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. Esa es mi postura, ya que, ya que recordarán, esto es una palabra que nos indica una premisa. Entonces, ya que me dice que voy a comenzar precisamente con la fundamentación. Recuerden que una premisa, pues, su función es fundamentar a la conclusión. En este caso, mi conclusión es estar a favor de la legalización de las drogas, ya que permitiría la regulación del comercio y distribución de esta sustancia, garantizando calidad y precio, incluso ingresos gubernamentales por impuestos que podrían ser aplicados a la prevención. Ello generaría la posibilidad de investigar con datos sólidos y científicamente validables o válidos mecanismos de acción biológica de la marihuana, el fenómeno epidemiológico, social y económico, perdón, social y económico y sus cambios medibles a partir de la regulación y control oficial de la sustancia. A consecuencia de esta regulación, se esperaría un declive de las tasas de narcotráfico y de los recursos económicos destinados a la lucha contra esto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto, o sea, no se trata solamente de decir si estoy a favor o en contra, sino las razones. Y en este caso, pues bueno, al final ustedes se darán cuenta que viene o está una referencia bibliográfica. Eso quiere decir que mi postura, pues no solamente estoy a favor, sino que dentro de mi postura yo realicé una búsqueda de información que me permitió, ¿sale? Establecer esta postura y en ese sentido, pues yo puedo decir que si tú quieres revisar más a fondo mi postura, puedes revisar esta información que yo te pongo aquí para que veas que no me estoy inventando esto, ¿sale? Y entonces tiene una razón de ser mi postura, ¿sale? Bueno, también un argumento ejemplo, si se fijan, es la misma estructura. Yo digo lo que en este caso que no debe de legalizarse, pero también digo las razones. Y lo mismo pongo en este caso la fuente de información que me permite en este caso tener esa postura. ¿Vale? Y bien, bueno, en el foro aprendiendo, brevemente, antes de pasar a un breve ejercicio,
tenemos que entender que el Foro Aprendiendo es muy importante que ustedes participen, sobre todo porque es el espacio para que ustedes dialoguen, expresen no solamente respondan lo que se les solicita, sino que expresen su postura, y hagan ejercicios de esto que estamos haciendo en otros foros o en otras actividades, pero también para que ustedes expresen sus preguntas o dudas que tienen respecto a las actividades de las. ¿Sale? Bueno, también tenemos las actividades formativas de diálogo y búsqueda de información. Bueno, así, hasta aquí alguna pregunta, comentario, algo que quieran comentar. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que, bueno, ahorita les apareció un cronómetro aquí en la sesión. Recuerden que en este caso, nuestra sesión dura solamente 40 minutos. Yo no me aviento los otros 40 minutos, simplemente tomamos el tiempo que necesitemos para concluir en este caso lo que vamos a comenzar a hacer, que es el ejercicio de esta actividad. Nuestras sesiones no deben de durar más de 60 minutos, porque, pues bueno, esta es una de las reglas de estos espacios. Y pues bueno, lo que aquí lleguemos a expresar, pues bueno, debe de acatarse a ese tiempo. ¿Sale? Entonces recuerden que pueden ingresar y deben ingresar a estos mismos datos que se les dieron para ingresar a esta primera parte. ¿Sale? Bueno, tenemos dentro de los recursos de la semana este otro recurso que les va a permitir pues ejercitar un poco de manera interactiva esta cuestión del debate. Dice, el debate, dice, los participantes que debate siempre ganan mayores conocimientos al intercambiar ideas sobre un tema. El debate es una discusión que se realiza bajo ciertas reglas que le dan organización. Los interlocutores utilizan discusión crítica como medio para analizar un problema desde diferentes puntos de vista. Ustedes se fijan, muchos medios de comunicación, programas, regularmente el hecho de que estén en una mesa muchas personas no significa que estén debatiendo. Debe haber una serie de elementos, sobre todo epistémicos, de conocimiento, respecto al tema que se nos está dando. Muchos parecen que son debates, pero no lo son. O sea, el hecho de que te pongas a platicar con tus cuates sobre un tema no es un debate. El hecho de que estemos viendo a alguien que esté en una mesa con otras personas no es un debate. O sea, un debate, pues bueno, tiene esta estructura que permite su organización, el hecho de la exposición de argumentos, ¿sale? Y en ese aspecto, pues bueno, también nos permite obtener conocimiento respecto a una temática. Los lineamientos generales ya los hemos visto. Dice, de acuerdo a la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, hay tres actores principales: los participantes, el moderador y un secretario. Sus tareas son las siguientes. Los participantes deben tener claridad en cuanto al tema y al objetivo del intercambio de ideas. Los participantes deben preparar sus intervenciones y argumentos e identificar la postura de los temas. Es de vital importancia que cada participante respete los tiempos y turnos asignados. Moderador es el encargado de presentar el objetivo del debate, iniciar con una breve contextualización, presentar a los participantes e indicar los turnos de cada uno. El moderador mantiene una actitud imparcial propia y propicia un ágil intercambio de ideas y recapitula las ideas importantes. Finalmente, el secretario toma nota de las intervenciones centrales y elabora un resumen de lo expuesto en el debate. Es el que toma nota, no transcribe, pero sí toma nota de los elementos más importantes de las posturas y los argumentos expuestos por las posturas. Dice, podemos ver la estructura tradicional de un debate en el siguiente esquema. Dice, pues antes del debate debe de haber investigación, que es lo que estamos trabajando en nuestro módulo, secuencias de argumentación, que son de lo que investiguemos, debemos extraer y estructurar argumentos. Durante el debate son, en este caso, ya la exposición de las reglas que se van a seguir y pues y seguir esas reglas. Y finalmente el debate pues nos permite saber que
qué es lo que se ganó con ese debate, los argumentos que derribaron a otros, cuáles son los argumentos que quedan endebles o que fueron precisamente también los que salieron triunfantes, etcétera. Y nos permiten también evaluar en términos generales, lo que el debate nos proporcionó de manera positiva. En el esquema se puede ver que antes del debate los participantes realizan una investigación. Al inicio del debate el moderador presenta a los participantes y explica la dinámica. Cada participante define su postura acerca del tema, se confrontan y se argumentan de manera organizada las opiniones de cada uno. El moderador resume las opiniones expresadas y da un cierre al debate. Un secretario toma nota de lo que se ha comentado, etcétera. Al participar en un debate, aprendemos a respetar las ideas de los demás, especialmente las ideas que son diferentes o contrarias o propias, como espectadores. Un debate nos permite tomar en consideración los pros y los contras de un tema. Dice, llena el siguiente esquema con los datos que faltan. Bueno, creo que, a ver si lo alcanzamos a hacer, si no, lo hacemos rápidamente. Dice, el debate nos pone inciso A, utiliza la argumentación y la crítica. El debate se divide en B, secuenciales, antes de debatir, durante el debate y después del debate. Utiliza C, como tiempo, orden y participación. Tiene una D, así la introducción, exposición, discusión, conclusión, despedida. ¿Sale? Entonces, en este caso, ¿qué debemos de poner en la A? Reglas procesuales, convencer, estructura o etapas. Busca reglas procesuales, busca convencer, busca estructura o busca etapas. ¿Con qué cuál responde esto? Utiliza la argumentación crítica y coherente. Aquí, ¿con cuál sería coherente esta respuesta? Alejandra, Héctor, Javier. El debate busca convencer, vamos a checar. Muy bien. En el número 2 dice, del debate se divide en secuenciales antes, durante y después. Reglas procesuales, convencer, estructura, etapas. ¿Cuál será? Héctor, Javier, Alejandra, ¿cuál será? Antes de debatir, investigación y planeación. Durante, tesis, se respetan las reglas, los tiempos. Después, hacer una autoevaluación. ¿Esto qué corresponde? Reglas procesuales,